la de Iván Duque. Ahora, desde ayer, están los medios de comunicación regados por todas partes, hablando de una supuesta o real intención de Iván Duque de proponerle a los colombianos una modificación del Poder Judicial. Alto ahí, vamos por partes, examinemos las cosas a fondo como debe ser. Y digan en primer lugar esos medios de comunicación si están satisfechos y conformes y si les parece muy bueno el sistema judicial que tenemos. Es la primera pregunta que hay que hacer para responderla como conviene. Si estamos satisfechos, magnífico, sigamos con ella. 95% de impunidad en la mayoría de los delitos que se cometen en Colombia. Demoras inauditas en la solución de los conflictos interindividuales, de los conflictos civiles, porque todo se resuelve a través de tutelas. Y la tutela es un sistema de corruptelas a grande escala que nadie quiere tocar, porque es mejor dejar las cosas de ese tamaño. Podemos estar de acuerdo en que el Poder Judicial sea elegido por el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura sea elegido directa e indirectamente, pero en últimas es elegido por el Congreso de la República. Es decir, que sea un Congreso desprestigiado, corrupto, el que elija el Poder Judicial con los resultados que estamos viendo. Podemos estar tranquilos cuando como por resultado de todas estas inconsecuencias se producen los escándalos que se producen en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado. Podemos estar de acuerdo con lo que se llama el choque de trenes, que se produce una vez sí y otra vez no. Podemos estar de acuerdo con un sistema que tiene 6 cabezas en el Poder Judicial, un monstruo de 6 cabezas: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación y finalmente la Justicia Especial para la Paz. Un monstruo de 6 cabezas es manejable, es soportable, es eficiente. ¿Qué pasa en la mayoría de los países del mundo? Que el Poder Judicial es la base de todo el sistema jurídico, es el sistema que le da vida a una estructura democrática porque es completamente imparcial, o se supone que lo sea. Y tiene en últimas una cabeza, que es la Corte Suprema de Justicia. En Francia hay una Corte y un Consejo de Estado por razones históricas que algún día podremos comentar, pero es una excepción. Corte no hay una, no hay sino una. En los Estados Unidos hay una, en los países europeos hay una, en todas partes, inclusive en América, hay una Corte Suprema de Justicia. En Colombia hay 6. ¿Eso es manejable? ¿Eso es soportable? Uno entiende que ciertos medios de comunicación vean con mucha preocupación que se les acabe la clientela que tienen montada alrededor de las cortes, porque en medio de este desorden pavoroso, en medio de este origen político evidente que tienen las cortes en Colombia, hay medios de comunicación que sacan provecho. Los medios beneficiarios de las famosas filtraciones. ¿Cómo no van a estar preocupados de que se acaben las filtraciones porque tengamos una Corte Suprema de Justicia que, como dice su nombre, sea suprema? Es que este es el único país donde la Corte Suprema de Justicia no es suprema. No es suprema, sino subordinada. Tiene una corte paralela, que es el Consejo de Estado, que se ocupa de lo contencioso administrativo, que no pocas veces choca con la Corte Suprema, pero tiene un superior jerárquico, que es la Corte Constitucional, y por el otro lado un superior jerárquico no siempre advertido, no claramente advertido, que es el Consejo Superior de la Judicatura, que selecciona los magistrados o las personas que pueden ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto es inaudito. Y ahora le crean otra, que es la Justicia Especial para la Paz, que es otra Corte Suprema para los guerrilleros, para los bandidos y para los militares colombianos. Un país que no tiene justicia penal militar, que esa sí existe, como justicia independiente y separada en muchas partes, para un tema específico y concreto, que son quienes visten el uniforme del ejército o de las fuerzas militares en cada país y que tienen una reglamentación especial por el tema especialísimo al cual se refieren.
Pero aquí resulta que tenemos una JEP conformada por unos aventureros internacionales de extrema izquierda, que son los que van a juzgar a los guerrilleros para absolverlos y a los militares para condenarlos. Y eso nos parece normal. Entonces contestémonos esa primera pregunta. ¿Estamos felices con el sistema judicial? ¿Cuántas reformas a la administración de justicia se han propuesto en los últimos años? La del doctor Juan Carlos Esguerra, ¿en qué terminó? En semejante escándalo injusto, exagerado, lo que se quiera, pero eso fracasó. ¿Y cuántas veces se ha dicho, hombre, reformemos este sistema judicial porque se nos salió de las manos? Pero ahora, cuando el candidato Iván Duque lo propone como una parte de su campaña, entonces ahí sí se arma el escándalo. Que es que quiere una sola corte, que va a acabar entonces con el recurso de las tutelas, que va a tener en un puño en la elección del poder popular para que sea Álvaro Uribe Vélez el que elija a los jueces. ¿Quién ha dicho algo de eso? ¿Cuándo ha propuesto Iván Duque una cosa semejante? En algún momento, durante el gobierno del presidente Uribe, nosotros presentamos una fórmula para resolver los problemas judiciales fundamentales. Entre otras, el primero, el esencial, quitándole al Congreso la facultad de elegir a los jueces. Eso es dramático. Y quitándole a los jueces las facultades de elegir otros funcionarios que son una fuente ineficiente, que siempre existirá, de conflictos, de corruptelas, de presiones de todo género sobre el Poder Judicial. ¿Pero por qué y para qué? En fin, y obviamente poniendo a la Corte Constitucional a que sea Corte Constitucional y que no sea Corte de instancia, y a su turno que no sea legislador. Bueno, esa era una propuesta, pero además redactada en última instancia por la misma Corte Suprema de Justicia. ¿Hay que reformar el Poder Judicial? Claro que sí. Razón, no tenemos administración de justicia. Que un ciudadano normal acceda a la administración de justicia y que tenga satisfacción a sus derechos en un término razonable, una justicia oportuna, eso no existe en Colombia. Que los delitos sean castigados, eso no existe en Colombia. Que tengamos una justicia respetada por encima de toda consideración porque esté conformada por los mejores juristas del país, no existe en Colombia. ¿Se necesita o no una reforma judicial? Claro que sí. Y una reforma judicial, como lo ha dicho Iván Duque en las últimas horas, que sea discutida y analizada ampliamente por la opinión pública colombiana, pero él no ha dicho ni que Uribe vaya a ser el gran elector, y no ha dicho que se va a acabar con la tutela, y no ha dicho nada de las cosas que le imputan, porque todo es armar otro escándalo. Y los medios de comunicación no quieren soltar la presa. Aquí se dice siempre en Colombia, es que fulano de tal o tal grupo de magistrados, ¿a quién le pertenecen? ¿Cuál es el político que manda sobre ellos o influye sobre ellos? ¿Puede existir así un poder judicial? La respuesta es que no. Ergo, se necesita una reforma, y hay que hacerla, e Iván Duque la tendrá que proponer. Pero todo lo que se ha dicho, todo, sobre la forma de ese nuevo sistema judicial es falso, porque Iván Duque sobre eso no ha dicho una sola palabra. Si eso es bueno o malo, pues ya se verá. A nosotros nos parece que hace rato debió hacer esa propuesta, no la ha hecho, pero no se le puede imputar los efectos de una propuesta que no ha presentado por el solo hecho de que no convenga a los medios de comunicación felices de gobernar partes del Poder Judicial a través de los políticos que informan y son cercanos a esos medios de comunicación, porque se acaban los sistemas de filtración de las sentencias, porque se acaba el Poder Judicial como un perro que no muerde sino a determinados sectores de la política. Eso no puede seguir siendo así. Reforma al Poder Judicial, claro, hay que hacerla, y cuanto antes.